Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que sea notificado cada que se sube nuevo material y contenido a nuestro canal. Invite a otras personas para que eh, sean parte de esta comunidad de tanta bendición, llevando la palabra a los cuatro vientos. Continuando con el estudio del Evangelio según San Juan, hoy vamos a analizar desde en el capítulo 1, versículos 35 al 42. Hacemos lectura de la palabra del Señor y dice: el siguiente día otra vez estaba Juan, hablando de Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Cuando una persona es impactada, bendecida por otra persona, quiere dar testimonio de el favor que aquella persona hizo en ella. Y he titulado esta enseñanza en esta oportunidad: ¿de quién damos testimonio? ¿De quién damos testimonio? Juan el Bautista, por la gracia de Dios, ya era bien conocido en la región. Habían venido a él las multitudes para que él les bautizase. Y no solamente él les bautizaba, sino que también les enseñaba acerca del reino de los cielos, y también él formó discípulos, así como lo dice la palabra. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Versículos 35 y 36. Juan el Bautista en su ministerio tuvo un gran respaldo de Dios, y podemos observar cómo Juan el Bautista no tomó su ministerio para crear mucha fama de reconocimiento de él mismo, ni para sacar provecho. Juan el Bautista sabía quién le había llamado, a qué fue enviado y a quién debía exaltar. Dijo Juan el Bautista: el que viene tras de mí, al cual no soy digno de desatar las correas de su calzado, el que viene después de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan el Bautista dice que el que viene tras de mí, el cual no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, quiere decir que Juan el Bautista no era digno ni de desatarlas
correas de las sandalias del Señor, ni de lavar sus pies, porque era la tradición en aquel tiempo. La gente caminaba por caminos muy polvorientos o llenos también de barro. Entonces se tenía por costumbre que una persona que llegase de visita o de forastero a una casa era bien recibido y el dueño de casa, si él no tenía siervos, él, él mismo hacía el aseo de los pies de aquella persona. Tomaba una vasija con agua y la persona que le visitaba ponía sus pies en esa vasija y procedía el anfitrión a lavarle los pies. O si tenía un siervo, el siervo le lavaba los pies. Y Juan dice que él no era ni digno de desatar las correas del calzado de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que el día siguiente vio Juan el Bautista que venía Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y dice que Juan estaba también con dos de sus discípulos y vio a Jesús que andaba por allí y le referenció y dije, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde Juan recibió esta revelación acerca de nuestro Señor Jesucristo? Sí, le fue revelado de lo alto, el que le llamó. Pero Juan también era un hombre que estudiaba la palabra del Señor. ¿De dónde saca él el nombre del Cordero? Recordemos que en Levíticos capítulo 4, libro de la ley, se destaca que para que el creyente israelí, judío, encontrase perdón de pecados de parte de Dios, debía traer un cordero sin defecto para ser sacrificado. La sangre de ese cordero se derramaba sobre el lugar santísimo y allí, si su sacrificio era acepto, venía Dios y ministraba con esa sangre que se colocaba en el propiciatorio y era la sangre de un cordero sin defecto. Juan también leyó lo que había predicho o profetizado el profeta Isaías, Isaías 53, cuando, cuando dice que angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Juan estaba bien consciente de que lo que había hablado, proclamado de nuestro Señor Jesucristo en la ley y los profetas se estaba cumpliendo delante de él y era Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan lo tenía muy claro. ¿A qué había venido nuestro Señor Jesucristo? Juan era contemporáneo con Jesús. Juan dice la palabra que era 6 meses mayor que Jesús. Dice la palabra que ellos tenían algún vínculo familiar a través de María Virgen y, y Elizabeth, la madre de Juan, el Bautista. Pero Juan destaca que estaba él profetizando cómo iba a morir nuestro Señor Jesucristo en la cruenta cruz, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario como cordero inmolado. Jesús representa a ese cordero que no tenía.
ningún defecto porque Jesucristo no cometió pecado y se hizo pecado por todos los pecadores, por todo el mundo, como dice la palabra del Señor, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los discípulos de Juan el Bautista, al ellos escuchar de Juan el Bautista quién era Jesús, siguieron a Jesús. Y Juan el Bautista no se opuso a que sus discípulos no siguieran a Jesús. Juan el Bautista dijo acerca de, de Jesús que era necesario que él, Juan el Bautista, menguase, pero que Jesús creciese. Y así lo escribió el evangelista Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista a decirle, no, ese Jesús, del que tú me hablaste, no hace unas cosas maravillosas, está hablando y está sanando a las personas. No, 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 está haciendo muchas señales y prodigios. Y Juan el Bautista les contesta, es necesario que él crezca para que yo mengue. Juan estaba dando testimonio en todo momento de quién era Jesucristo y a lo que había venido a ser Jesucristo. Juan también le dice a sus discípulos acerca de nuestro Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Esto dijo Juan el Bautista acerca de Jesús. ¿Y Juan dónde lo había aprendido? Pues también Juan había correlacionado con Jesús y Jesús le había dado testimonio a Juan el Bautista de que lo que Juan el Bautista estaba predicando acerca del arrepentimiento, del perdón de pecados y el que había de venir, ahí estaba presente con él. Y Juan el Bautista reconoce a Jesucristo y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, habiendo tenido un gran reconocimiento ministerial, no se ufanó de sí mismo. Por el contrario, siempre dio testimonio de Jesús y de lo que Jesús había venido a hacer. No, Juan el Bautista no se empeñó que como a él venían las multitudes, cómo debía vivir él. Él no pensó en vivir en una casa bien ostentosa o como o comer en los mejores lugares. Juan el Bautista dice la palabra que mucha parte del tiempo vivía en el desierto y comía langostas y miel. Juan el Bautista pudo haber pensado, no, no, tanta multitud que está viniendo a mí y ya tengo muchos discípulos, no, entonces vamos a hacer un templo, vamos a recoger ofrenda y vamos a hacer un templo aquí junto al río Jordán donde yo estoy bautizando y donde la gente viene y me busca. Vamos a hacer un templo aquí bien grande y le voy a decir a mis discípulos que hagamos un alfolí bien grande para que la gente deposite ahí su ofrenda. O Juan pudo haber pensado, no, voy a comprar unos 4 o 5 camellos para mis discípulos y para mí, o voy a caminar a andar a viajar en mis mejores caballos o en mis mejores mulas. No, Juan no pensó en eso. Juan vino a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y que vivir ostentosamente y vivir holgadamente no es el objetivo ni el propósito de un hombre o de una mujer que digan servir a Dios y predicar la santa palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo tenía muy claro. En
Juan el Bautista no tenía el sentir de sacar provecho de su ministerio. Muchos hombres que hoy predican la palabra del Señor tienen el ministerio como un negocio, tienen el ministerio como un fortín, han mandado a construir grandes escenarios, grandes templos, y cuando ellos miran en sus corazones, sienten es que bueno el negocio que tengo en mis manos. Y quién sabe esta semana cómo estará la ofrenda y el diezmo y cómo será el botín. No, pues yo necesito pagar mi casa que es bien costosa. Hombres y mujeres que dicen ser siervos de Dios, andando en un vehículo de 200, de 300.000 dólares, viviendo en una casa de 2 millones de dólares. Y dicen son siervos de Dios y andan en sus aviones, en sus helicópteros. ¿De dónde? Sí, el hombre y la mujer de Dios son bendecidos. Pero a Dios no se le busca ni se le predica para que Él nos bendiga, sino que nosotros buscamos al Señor porque Él ya nos bendijo. Como dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículos 3 y 4. El Señor nos bendijo, ¿por qué? Porque Él nos dio salvación y vida eterna. No, yo no estoy opuesto a recibir las bendiciones de Dios. Gloria a Dios, yo las he recibido. Pero el propósito no es buscar a Dios para que nos bendiga. Nosotros debemos buscar a Dios porque Él ya nos bendijo, nos dio salvación y vida eterna. Hoy, muchos líderes del Señor se sienten protagonistas y es como si fueran los actores de una película. No, y va uno a ver cómo tienen el altar y nada que envidiar a los escenarios del mundo. Juan atrajo hacia sí a las multitudes y no había equipo de sonido, ni habían los superestudios eléctricos y electrónicos para el sonido. Juan atrajo la multitud porque estaba lleno del Espíritu Santo y predicaba que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos y que Jesucristo es el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El creyente cristiano normal está dando hoy testimonio de Jesucristo, no solamente está pasando en los líderes, sino que el cristiano hoy dice, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero ¿estás dando un verdadero testimonio de Jesucristo? ¿Estás pagando las deudas que tienes? Si tú eres un varón que dice ser cristiano, que eres cristiano, ¿cómo estás en tu trato con tu esposa? ¿Cómo estás en tu trato con tus hijos? ¿Cómo trabajas en la empresa donde te estás empleando hoy? Si trabajas independiente, ¿cómo estás haciendo los trabajos a esa persona que está creyendo en ti? ¿Estás respetando también las autoridades establecidas por Dios en el lugar donde estás viviendo? ¿Estás pagando los impuestos que debes pagar? Todo lo que demanda de parte de Dios que nosotros
tengamos como buen testimonio, lo estamos haciendo. Es la pregunta, ¿estamos hoy dando verdadero testimonio de que somos cristianos? Juan el Bautista nunca olvidó quién le había llamado, a quién le debía servir y a quién debía él honrar. Hoy, como cristianos, nosotros debemos mirar a este ministerio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía todo su sentir de predicar a Jesucristo, de vivir según Cristo y de honrar a Jesucristo. Lo dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Hombres y mujeres de Dios que quieren ser exaltados por las gentes. El Señor lo que quiere es que le busquemos en la intimidad, como nuestro Señor Jesucristo, enseñándole a orar a sus discípulos, les dijo, mas vosotros cuando oréis, entrad en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No busquemos las dádivas ni los beneplácitos de las personas. Busquemos al que debemos buscar. Adoremos al que debemos de adorar. Exaltemos al que debemos exaltar y demos testimonio del que debemos de dar testimonio, de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, que quita el que da el perdón de pecados. El Cordero que fue inmolado solamente es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Así como lo dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y no fue hallado ninguno, ni en los cielos, ni en la tierra, digno de abrir el libro. Solamente el Cordero que fue inmolado es digno de abrir el libro y de romper los sellos. Oh, gracias, porque a Jesús, el Señor Padre Celestial, le dio toda la autoridad, todo el gobierno, oh Dios, y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿A quién quieres seguir? ¿Y a quién quieres imitar? ¿Y a quién quieres servir? ¿De quién estamos dando testimonio? Queda esta reflexión para que tú la analices y desde la palabra y por el Espíritu Santo tomes lo mejor para tu vida y podamos crecer en la coinonía especial que solamente nos puede dar el Rey de Reyes y el Señor de Señores por su Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que Dios les bendiga.